Detrás del método hay una historia. Detrás del entrenador hay un lado que casi nadie ve, donde nacen las ganas, el propósito y el porqué de todo. Esto es el lado B del entrenador. El lado B del entrenador. Una producción de DEF Capacitaciones y auspicia Evolution. En este primer episodio contaremos con la presencia de Román Gorosito, actual entrenador de la selección argentina de levantamiento olímpico de pesas. Actualmente es el entrenador de Paz Casadeval, campeona del mundo, y Luz Casadeval, campeona panamericana. Bueno, Román, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Básicamente es mostrar un poco otra faceta tuya que no es la propiamente dicha del entrenamiento, así que bueno, sin tanto preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, Román, antes de ser entrenador, sos profe de educación física. Contanos un poquito por qué te decidiste a elegir esta carrera tan hermosa y si tenés algunos recuerdos muy puntuales de tus primeros momentos como profe. Bueno, en principio yo empecé estudiando ingeniería en sistemas. Se me daban muy bien las matemáticas, así que terminé el quinto año y me fui a estudiar ingeniería en sistemas. Y al mismo tiempo que estudiaba ingeniería en Rosario, yo jugaba al rugby para mi club de la ciudad de San Jorge. Y todos los fines de semana volvía a San Jorge para jugar rugby, para seguir entrenando con mis amigos. Uno de esos fines de semana, mientras yo estaba estudiando la carrera de ingeniería en sistemas, eh, viene el profesor Anselmi a San Jorge a dar una charla sobre fuerza y potencia aplicada al deporte, porque recién terminaban los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95 y el profesor estaba dando vuelta por todo el país intentando que la gente entienda cómo se entrenaba la preparación física deportiva. Y bueno, yo estaba ahí de alumno, escuchando, como un alumno más de los que estábamos en el club, y cuando escuché lo que ellos hacían, cómo entrenaban, cómo el profe veía el deporte, dije, me parece que esto es lo mío. Así que la pensé un poquito, terminé ese año de ingeniería y el año siguiente me cambié y me pasé a estudiar el profesor de educación física, que lo hice en Granadero Baigorria, en Rosario, y ahí cursé mis 4 años. Ahí después conozco al profesor Alarcón, que fue uno de mis referentes y para el cual hoy hago algunos de mis trabajos. Y siempre me di cuenta que me gustaba el entrenamiento. eh, Tenía claro que no iba a trabajar en las escuelas, que tenía que hacer la carrera para después poder dedicarme a la preparación física, que era lo que me gustaba. Esos fueron mis inicios. Bien, bueno, ya que tocaste el tema de Alarcón, eh, una de las preguntas era en tu inicio quién había sido un referente, así que ya esa está más que contestada, pero más puntualmente quisiéramos saber tu primer contacto con el mundo del levantamiento de pesas, propiamente dicho. Mi primer contacto fue justamente con el profesor Anselmi, que me abrió las puertas en Boca para que mientras yo era un estudiante de educación física vaya a, a ver los entrenamientos, empezar a entender, porque yo nunca levanté pesas en mi vida, o sea, yo siempre jugué al rugby, así que no sé, no tenía ni idea de lo que era levantar pesas como atleta. Y después trabajando como preparador físico de la entrenadora de natación Alicia Boscato, que es una entrenadora muy renombrada en Argentina, de hecho es alguien de muchísimo renombre. Ella me dice en un momento, me parece que a vos se te va a dar mejor con los deportes individuales que grupales. Y yo en un momento pensé en ser el preparador físico de natación porque era preparador físico de su equipo, pero me empecé a dar cuenta que me gustaba más la parte del levantamiento por la estrategia que el entrenador tiene que ejecutar en las competencias. Creo que eso debe tener algo que ver con mi pasado de ajedrecista, porque de muy niño jugué mucho ajedrez, pero mucho, 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 porque mi abuelo era coach de ajedrez, y me gustaba la parte estratégica, pensar a largo plazo, las movidas. Y cuando yo me enteré de la mano de Anselmi cómo era esto de la estrategia competitiva, de anotar los cambios, de esto y lo otro, eso me encantó. Y creo que me terminé decidiendo por esa faceta. Muy bien. ¿Y algún momento así que recuerdes como punto de inflexión en la carrera? Bueno, creo que cursando educación física, sobre el segundo o tercer año, realmente me di cuenta que no quería estar en la escuela, que no iba a ser un profe de escuela porque me gustaban otras cosas. Y el profesor Alarcón en tercer año, que me dio entrenamiento uno, después me dio entrenamiento dos en el segundo año, me estimuló muchísimo para que
para que me enganche con esto del entrenamiento. Y se me dio, me gustó, él me dio la confianza como para presentar algunos trabajos prácticos en su propia materia, y me acuerdo que en el final de cuarto año me dio la posibilidad de dar el cuatrimestre siendo alumno, de dar el cuatrimestre de fuerza, porque yo lo venía estudiando por mi cuenta aparte, y él me da la posibilidad de darle a mis compañeros cuatrimestre de fuerza y me encantó cómo salió y dije, bueno, voy a ir por acá. Hoy por hoy, ¿qué es lo que te mantiene motivado día a día en el deporte después de los resultados y de los éxitos que has tenido en esta trayectoria? Me mantiene motivado la próxima competencia. O sea, yo siempre le cuento a mis colegas y a los chicos cuando charlamos que yo hago levantamiento olímpico pura y exclusivamente para estar en el torneo. Es decir, yo, por ejemplo, me doy cuenta que no soy capaz de hacer este deporte de forma recreativa, que no podría hacerlo como una herramienta de contención, de mero desarrollo. Es decir, si mañana estuviéramos en un país o Argentina fuera un país que importara un entrenador extranjero como entrenador nacional y nosotros deberíamos nutrir la selección desde nuestros clubes y perderíamos la posibilidad de ir a los torneos por nuestros atletas, yo estoy seguro que cierro el gimnasio. O sea, a mí lo que me motiva es hacer todo el proceso para el próximo torneo, porque la motivación mía no es ni siquiera el viaje. De hecho, los viajes ya, la verdad que después de tantos años me tienen un poco cansado. Prefiero que los torneos me toquen en América y si es posible en Sudamérica. Pero la competencia, estar en la sala de competencia para poder hacer la estrategia y ver a mis atletas y a los atletas de otros entrenadores que yo llevo desarrollar esa estrategia competitiva. Creo que esa parte es la que me mantiene motivado. Y ni hablar de que todavía tengo una deuda conmigo mismo, que es clasificar a un deportista a un Juego Olímpico adulto. Si tuvieras que definir tu filosofía de entrenamiento y de vida en una sola frase, ¿cuál sería? Precisión. Precisión. Creo que lo que hago es tratar de ser lo más preciso posible con las decisiones que tomo, porque me tomo, valga la redundancia, muy seriamente el esfuerzo que pone otro. Y no es broma escribir un peso para que haga otra persona. Entonces me lo tomo muy en serio, trato de ser muy preciso y lo mismo lo trato de volcar a mis otros aspectos de la vida. Precisión con lo que como, con lo que duermo, con lo que me entreno, con lo que educo a mis hijas. Eh, Tratar de ser preciso para achicar los márgenes de error. Román, ¿de qué logro te sentís más orgulloso y por qué? Sin dudas del haber salido campeón mundial. ¿Por qué? Mira, cuando nosotros con María Paz salimos terceros en el mundial de este año, del 2025, en juveniles, yo le decía a Paz que es mucho más eh, potente para nosotros, para el proceso, haber salido bronce mundial sub-20 en el primer año de sub-20 que haber salido campeones mundial sub-17. Porque en sub-20 vos estás compitiendo contra gente que te lleva 2 años y ya haber logrado un bronce era importante. Pero claro, haber sido campeón mundial y haber sido de los primeros de la historia, creo que sí, que es mi logro más importante, es mi logro más importante. Eh, de hecho, todavía, por ejemplo, hoy me cuesta poner en YouTube el mundial y verlo sin tener que arrugar un poco la cara, porque me toca todavía. O sea, veo a esa niñita sola ahí peleando contra Ucrania, Uzbekistán, Kazajstán, y haber salido campeones mundiales cuando nadie se lo esperaba fue muy fuerte. Qué increíble. Román, ¿hubo algún error o fracaso que te haya enseñado más que cualquier éxito? Sí, haber sido demasiado impetuoso en mis 30 con mis atletas de ese momento. Querer ir mucho más rápido que la capacidad de adaptación de esos chicos y estoy seguro que a ellos les tengo un debe. Quizás he demorado o he truncado alguna carrera deportiva por querer ir más rápido de lo que la naturaleza permitía. De ese error me arrepiento. Obviamente que podría racionalizarlo y decir, bueno, pero de los errores se aprende, pero esos errores los pagaron mis chicos y les tengo una deuda a ellos por eso. ¿Cómo es el futuro levantamiento olímpico de Argentina? Si lo miro en calidad de chicos, mejor que años atrás. Eh,
Considero que hay un grupo de niños y de niñas sub-20 que hoy tienen 18, 19 años, que tienen un muy buen potencial. Todavía no cruzamos la barrera de los 2.000, 3.000 pesistas para que el talento deportivo decante solo. Todavía hoy en Argentina seguimos trabajando con la idea del obelisco, que es identificar al bueno y tratar de ponerle todo a su servicio para que llegue, pero para que nosotros hagamos la explosión que, por ejemplo, hizo Estados Unidos en muy poco tiempo, necesitaríamos tener un deporte mucho más masivo. Los Juegos Evita incrementaron la masividad, pero no logramos la línea de corte, que sería superar las 2.000 personas. Hoy apenas somos unos 700, 800. Y el futuro, desde el punto de vista de cómo están trabajando los entrenadores con los atletas, lo veo auspicioso. Como equipo nacional no me animo a tanto porque los vaivenes económicos condicionan las proyecciones. No sé, ¿a qué torneo podemos ir? ¿A cuánta gente podemos permitir intentar la clasificación olímpica? ¿Qué nivel de apoyo económico para que un chico que termina quinto año se dedique un par de años más a ver si despega? ¿Y cuántos entrenadores se pueden dedicar a tiempo completo? Eso lo veo un poco más negro. El problema es que nosotros seguimos siendo un deporte que no tiene la popularidad que, por ejemplo, tiene en Colombia. Por ejemplo, despegó en Estados Unidos por el boom del CrossFit. Acá, si bien nos ayudó un montón, no logramos romper esa barrera. Entonces, es un futuro incierto. No me animo a vaticinar ninguna cuestión hoy por hoy. Román, ¿qué consejo le darías a los jóvenes entrenadores que te tienen como referente? Que traten de generarse a ellos mismos horas de vuelos al lado de alguien que ya haya logrado algún progreso. O sea, lo que a mí me permitió hacer el profesor Anselmi cuando iba a Boca, y después Hugo Palacios en Rosario, que me permitía ir a ver sus entrenamientos y consultarle, y después Gancho Carusco, el entrenador búlgaro que estaba en Perú y en Colombia, que me abrió las puertas. Creo que eso me hizo adelantar muchísimo más que el propio estudio teórico, o sea, la parte empírica. El problema de hacer empirismo solo es que pagás muy caro el ensayo y error. Cuando estás guiado por alguien, y al principio está muy bueno ser el copiloto de alguien, ser el dos de alguien, para ver qué decisiones toma y no tener toda la responsabilidad. Creo que eso acelera muchísimo el proceso de que un entrenador ya se pueda hacer cargo de un deportista que tenga potencialidad internacional. Porque creo que el problema más grande es que te toque demasiado temprano un chico que va más rápido que tus propios conocimientos actuales. No porque uno no se haya capacitado, sino porque la parte empírica toma tiempo. Las horas de vuelos hay que transitarlas. Entonces creo que eso, ganar tiempo siendo el ayudante de alguien que ya tiene experiencia. Bueno, después de haber obtenido el campeonato mundial, ¿qué le dirías a ese Román que comenzaba a ser entrenador de este maravilloso deporte del levantamiento olímpico? Le diría que lo siga haciendo con las mismas ganas, con la misma objetividad y usando todas las herramientas que usó siempre para achicar los márgenes de error, que lo siga haciendo de esa manera, que nunca se relaje ante un éxito pasajero, porque es eso, el éxito es pasajero. Román, si no fueras entrenador, ¿qué crees que serías hoy? Oh, sería sin duda un mecánico de motores de combustión diésel, algo que tenga que ver con los camiones, los tractores, la mecánica. Mi hobby es aprender sobre mecánica diésel, camionetas pesadas, transmisiones, motores, eso me encanta. Bueno, Román, ¿en qué momento sentiste que todo el esfuerzo que haces como entrenador valió la pena? ¿Sabés cuándo sentí? En dos momentos grandes sentí que el esfuerzo había valido la pena. Cuando Paz, luego de ser campeona mundial, 11 meses después, mejora 12 kilos y volvemos a hacer medalla en un mundial. Y el otro momento que valió mucho la pena el esfuerzo fue haberle dado el tiempo a Luz de que se recupere de 2 años de baja y volver al Panamericano de este año y ganarle a las dos colombianas. Y que vuelva a ser su mejor marca y que se recupere. Eh, Creo que son dos momentos impresionantes para mí, que hacen que valga la pena persistir. Bueno, la última, ¿un mensaje que quieras dejarle a quienes te siguen y admiran tu trayectoria?
que básicamente que primero identifiquen qué es lo que les gusta. En cualquier rama, en cualquier profesión, si no te gusta lo que estás haciendo, es muy difícil que lo puedas llevar al 100%. Primero identificar qué te gusta. Y luego, una vez que identificaste lo que te gusta, tratar de ganar práctica y teoría al mismo tiempo. Y por supuesto, cuando ya crucen la barrera de los 40, que perfeccionen las bases filosóficas con las que encaran la vida. Eso me parece que a mí, por ejemplo, me cambió mucho. O sea, de los 40 a los 50, haberme tomado el compromiso de estudiar filosofía para elegir una corriente filosófica, después tratar de aplicarla a mi vida, me parece que me ayudó muchísimo, incluso a potenciar los conocimientos técnicos que ya tenía de antes. Bien. Bueno, Román, esto ha sido todo para EDEF Capacitaciones, para esta primer entrevista que vamos a hacer un ciclo con varios entrenadores más. Y bueno, fue muy interesante conocer esta, este lado B tuyo. Si bien nosotros nos conocemos de las capacitaciones, por ahí la gente te conoce solamente por ahí de ver algunos videos, algunos resultados, o algunas bibliografías o cursos. Y esto es un poco mostrar esa faceta tuya que es sumamente interesante. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a EDEF Capacitaciones. Gracias, gracias por la oportunidad.